Buenas noches, bienvenidos a este canal Derecho y Filosofía. Bueno, hoy daremos la clase sobre la materia de Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales. Antes de empezar, les recuerdo que debajo de este video accederán a las notas que utilicé para hacer esta clase. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales y pueden ayudar a este canal suscribiéndose y sobre todo divulgando el video para que otras personas puedan también verlo. Bueno, empezamos. Vamos a partir de la definición y la naturaleza jurídica. Para esto vamos a remontarnos primero al Código de Vélez. Como sabrán, el Código de Vélez en el 2015 fue reemplazado por otro código, pero hasta ese momento Vélez no definía lo que era una obligación. En su código, en el artículo 495, que es el primer artículo del derecho de obligaciones, él decía que las obligaciones son de dar, de hacer y de no hacer. Y si íbamos al artículo siguiente, definía lo que era un crédito y una deuda. Y si nosotros íbamos a la nota del artículo 495, él decía que nos abstenemos de dar una definición en un código de leyes porque hay un mayor peligro en la doctrina y en la jurisprudencia. Es decir, que no hay que definir. Y esto lo invoca Freitas. Freitas fue un jurista brasileño que tuvo mucha importancia y mucha influencia en el derecho civil latinoamericano. Invoca Freitas diciendo que las definiciones son impropias de un código de leyes. Esto es un poco contradictorio porque Vélez definió, por ejemplo, en el artículo 30 lo que era... Definía en otros artículos, por ejemplo, el artículo 30 lo que era una persona, o definía en otros artículos definía, o sea, puede ser una contradicción. Bueno, y en el nuevo Código Civil y Comercial hay una definición completa. Como verán, el artículo 724 sostiene que la relación es una relación jurídica en virtud del cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtenerlo forzadamente la satisfacción de dicho interés. Esta es una definición completa, es una definición que abarca todo lo que es una obligación. Con esta definición, obviamente las obligaciones naturales quedan de lado, porque como verán, dice, tiene el derecho a exigir del deudor. Como sabemos, las obligaciones naturales no son exigibles jurídicamente, pero si uno ha pagado en función de esa obligación natural, la otra persona puede retener en razón de la causa que dio origen. Y un ejemplo de las obligaciones naturales son las deudas de juego. Es decir, yo estoy jugando con mi amigo Pedro, estamos jugando a las cartas o al póker y pierdo 1.000 pesos. Es un crédito de deuda. Si no le pago en los siguientes días, él no tiene herramientas jurídicas para exigirme ese pago. Esa es una obligación natural. Y con esta definición, obviamente que las obligaciones naturales pierden juridicidad, se las anula directamente, no están contempladas. En el código anterior se contemplaban las obligaciones naturales. Bueno, en esta definición vemos las dos aristas de la obligación, la deuda y la responsabilidad. Como hemos dicho, en las obligaciones naturales había una deuda, pero no había una responsabilidad. O sea que había una deuda y si incumplías no había forma o había herramientas jurídicas para exigir ese cumplimiento. Esas son las dos aristas que presenta la obligación en esta definición. Y en esta definición del artículo 724 podemos ver los elementos esenciales de una obligación. Tenemos sujetos, acreedor, deudor. Y también tenemos el objeto. El objeto debe ser posible, lícito, determinable y susceptible de apreciación económica, es el objeto. El vínculo, como veremos más adelante, es la sujeción del deudor a ciertos poderes del acreedor. Y después la causa. Y la causa algunos autores discuten si es o no. Por ejemplo, Salvat no enfocaba, discutía estos conceptos. Pero la teoría jurídica ha avanzado acá en la Argentina y hemos visto como ha habido un avance completo en este sentido para poder desarrollar este nuevo código y esta definición que el nuevo Código Civil y Comercial vigente desde el 2015 ubica
y define lo que es una obligación en forma completa para poder definir los elementos y obviamente descartadas las obligaciones naturales como categoría obligacional. Bueno, ahora pasamos a la naturaleza jurídica. Aquí encontramos distintas teorías, tres teorías vamos a hablar principalmente. Tenemos la teoría subjetiva de Savigny. Es una concepción de la obligación centrada en la posición del acreedor. Hay una potestad del acreedor. El deudor, a partir del compromiso del deudor de satisfacer la obligación. Hay una posición centrada y esto tuvo su mayor posicionamiento en la época del derecho romano, en el cual el deudor estaba sujeto al acreedor. El acreedor tenía facultades infinitas, en el cual si el deudor no cumplía, lo podría despojar de derechos civiles, reducir a esclavitud, inclusive si hubiera muchos acreedores podrían matarlo y dividir el cuerpo. Eso fue la mayor expresión de esta teoría en la época del derecho romano. O sea que la teoría estaba centrada desde la posición del acreedor y el deudor pasaba a ser un objeto. Después tenemos la teoría objetiva de Jhering. Este autor funda su teoría en función del objeto, que quiere decir en función del patrimonio del deudor. Es decir, que se pasa de una concepción desde la posición del acreedor, como era la teoría subjetiva, a una teoría objetiva de Jhering, que es del objeto. Es decir, que en la obligación había una relación de patrimonios, en el cual el derecho subjetivo del crédito es el que tiende a la satisfacción del interés del acreedor que está en cabeza del deudor. Pero el incumplimiento lo que generaba era herramientas jurídicas para atacar el patrimonio del deudor y no a la persona. Es decir, se ataca el patrimonio, donde lo esencial de la obligación es que el interés del acreedor esté protegido jurídicamente a través del ordenamiento jurídico, ya que quien realiza el deudor, ya que lo que importa es que la prestación sea cumplida y no importa si es el acreedor, si es el deudor o un tercero. Vamos a ver más adelante en otras clases que vamos a ver que hay un tercero interesado y otro que no tiene un interés. Son los que pueden pagar. Y después tenemos la otra parte, tenemos la teoría hablamos de la teoría subjetiva de Savigny, la teoría de Jhering, y ahora hablemos de la teoría bipolar, deuda y responsabilidad. Aquí hablamos de dos momentos. La deuda, que es desde el momento que nace la obligación hasta el incumplimiento. Y la responsabilidad surge a partir de ese incumplimiento en el cual el deudor va a tener que soportar las herramientas jurídicas que tiene el acreedor para poder cobrarse de esa deuda. Esas son las dos aristas. Esas las dos aristas de la obligación, deuda y responsabilidad, en el cual son dos caminos a seguir. Y obviamente al hablar de esta definición, deuda y responsabilidad, las obligaciones naturales no tenían cabida o no estaban dentro de esta definición, porque en las obligaciones naturales, como hemos dicho anteriormente, había una deuda pero no había una responsabilidad. O sea, yo debía una cosa, pero si no cumplía no me pasaba nada. En este caso, esta teoría habla de la teoría bipolar, deuda y responsabilidad, como las aristas de una obligación. Y es la teoría que predomina hoy por hoy en la mayoría de códigos, hablando en el Código Civil y Comercial. Ahora pasamos al punto 2, las obligaciones ambulatorias, cabalgantes o propter rem. Estas obligaciones son situaciones intermedias entre obligaciones personales y obligaciones reales. Son de dudosa naturaleza. Son calificadas propter rem por la doctrina, fueron catalogadas propter rem, porque tienen una estructura de un derecho personal y por otro lado tienen características de derechos reales que surgen con el contacto con la cosa, que continúan con independencia de quien sea dueño. Calvo Costa sostiene que si la cosa se transmite, la obligación sigue a la cosa y pesará sobre el nuevo propietario o poseedor librando la anterior. Por eso por eso son definidas, por un lado personales, las características, la estructura de personales, y por otro lado tiene
Por un lado tiene la estructura de derechos personales y por otro lado tiene características de derechos reales por la vinculación con la cosa. Este tipo de obligaciones tienen características. Bueno, estas obligaciones pro terreno tienen dos caracteres que la definen como tal o que la diferencian. Tenemos el carácter de ambulatoriedad, que la calidad de deudor se origina en razón del derecho de propiedad o de posesión sobre una cosa. De transmitirse la obligación también se transmite la calidad de deudor. El carácter de deudor de una obligación propter rem es inseparable de la calidad de dueño poseedor de la cosa que ha originado la deuda. Por eso resulta relevante saber quiénes son los propietarios o poseedores de la cosa al momento en que la prestación se torna exigible. Y por otro lado tenemos el carácter de abandono. El deudor puede liberarse del cumplimiento abandonando la cosa que ha generado la deuda. Si la cosa es vendida o se transmite su posesión, o si se destruye, el deudor original inicial queda liberado. Una obligación que presenta su nota de ambulatoriedad puede ser por terreno, aun cuando no presente. Una obligación que presenta el carácter de ambulatoriedad puede ser pro terreno, aunque no presente el carácter o la característica que pueda ser abandonada. Un ejemplo pueden ser las expensas comunes de un edificio de propiedad horizontal. Otros ejemplos de pro terreno son la deuda de medianería, la deuda por tasas, contribuciones o impuestos. Bueno, esta es la obligación pro terreno. Después tienen jurisprudencia para analizar este tipo de obligaciones. Por ejemplo, Alterini ha definido en distintos fallos, ha definido estos caracteres y lo que hace a las pro terreno en sí mismo. Bueno, pasamos al punto 3, los sujetos. Como hemos visto en la definición de este artículo, el 724, en esta definición que dice que la obligación es una relación jurídica en virtud del cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor. En esta definición encontramos las dos partes, el acreedor y el deudor. Y más que nada, en este caso el acreedor responde a la pregunta de quién es el titular de ese derecho. Y el deudor responde a la pregunta en cabeza de quién está la obligación de cumplir esa obligación, de satisfacer ese interés lícito. Pueden ser uno o varios acreedores. Nada impide que el sujeto pasivo o activo, es decir, acreedor o deudor, esté indeterminado. Basta que sea determinable, o sea, susceptible de determinación. Generalmente en las obligaciones los sujetos están determinados desde el inicio de la obligación, pero en ciertos casos la determinación se produce con posterioridad al nacimiento de la relación obligacional, pero siempre con anterioridad o en forma simultánea con el cumplimiento, ya que carecería de sentido que no se supiera quién debe cumplir, en este caso el deudor, y a favor de quién, el acreedor. Bueno, la indeterminación provisional del deudor se dan en las obligaciones pro terreno, y la del acreedor pueden ser títulos al portador, como un pagaré, o también el de recompensa, en el cual, por ejemplo, a mí se me extravía algo, pongo un cartel que recompensaré a quien encuentre ese objeto. O sea que el acreedor no está determinado, pero al momento del cumplimiento de la obligación que yo asumí al recompensar, con una recompensa se determina el acreedor. Es un ejemplo sería de eso. Y la calidad de sujeto que le corresponde puede ser persona física o jurídica. La obligación surge del acto jurídico, por ejemplo como un contrato. Es indudable que el sujeto puede ser capaz de derecho, pero si fuere incapaz de hecho, tal incapacidad es suplible por representación. De no ser así, sería inválido. La capacidad no debe ser exigible en las obligaciones de hechos ilícitos, por ejemplo delitos o cuasi delitos. Un ejemplo, un menor impúber es atropellado por una persona mayor y causándole lesiones. Este menor puede hacer el reclamo
contra el chofer y contra el dueño del automotor en caso que no sean la misma persona. La reparación de daños sufridos a través de su representante legal. El menor se ha convertido en acreedor, originado en el hecho ilícito, aunque no tuviese capacidad de hecho al momento del del hecho en el cual generó daños. En este caso la capacidad, en este ejemplo, en las obligaciones de hechos ilícitos se puede, digamos, reemplazar por un representante legal. Por último pasamos al punto 4, que habla del vínculo, aspectos elementales y caracteres, el vínculo de obligación, el favor de vitoris y límites en ejecución. Bueno, el vínculo es la atadura jurídica del deudor a ciertos poderes del acreedor. Son elementos estructurales de la obligación, pero este vínculo no es absoluto, sino es relativo. Por ejemplo, la temporalidad. Nadie puede ser acreedor o deudor de por vida. Es la regla general. Tenemos este llamado favor de vitoris, está plasmado legislativamente. También tenemos límites en ejecución, donde no se puede ejercer violencia sobre la persona del deudor. Esto estaba plasmado en el artículo de Vélez, en el artículo 629, pero ahora en este nuevo código no está plasmado, pero se sobreentiende de los diversos tratados de derechos humanos en ese sentido, que impiden la violencia en ese sentido. También tenemos el favor de vitoris, es una presunción, es un principio en el cual la presunción nos indica que en caso de duda siempre se tiene que estar en favor del deudor. Esto viene del derecho romano, en el cual en el derecho romano siempre la parte más débil era el deudor, en el cual en caso de incumplimiento se lo podía reducir en la esclavitud, sacarle derechos civiles e incluso matarlo. Si tuviera varios acreedores, se lo podría matar y se podrían dividir el cuerpo. Eso es en la época del derecho romano. En la actualidad creo que este concepto del favor de vitoris está desfasado, y creo que hoy, por ejemplo, un banco podría ser un deudor o una empresa multinacional. Es decir, que la parte más débil no siempre en la actualidad no va a ser siempre el deudor, sino que puede ser la parte más débil puede ser el acreedor. Por eso creo debería hablarse de favor debilis. Esto se ve en la ley de defensa del consumidor, en el cual se dice que en caso de interpretación, en caso de restrictivo, en caso de interpretación se tiene que estar en favor de la parte más débil. Es lo que debería aplicarse, es lo que creo que se debería aplicar, el favor debilis, y no el favor de vitoris. Ya quedó desactualizado en el tema obligacional. Bueno, y este principio, favor de vitoris, está plasmado en el artículo 727 del Código Civil y Comercial, que dice que la existencia de la obligación no se presume. La interpretación respecto a la existencia y alcance de la obligación es restrictiva. Probada la obligación se presume que proviene de fuente legítima, si no se presume lo contrario. En este artículo 727 quedó plasmado este favor de vitoris, es decir, este principio, esta presunción a favor del deudor. Bueno, esta es por hoy la clase de Derechos Civiles y Comerciales. Les recuerdo que debajo de este video aparecerán las notas que utilicé para hacer esta clase. Les invito a que se suscriban a este canal para seguir compartiendo material educativo y seguir desarrollando esta materia, porque hay que estudiarla en forma integral y es amplia esta materia. Suscríbanse, si te gustó, hazle un like, si no te gustó, dale un dislike, y sobre todo en estos momentos me tomo estos últimos segundos para hacerle una recomendación que ya es de público conocimiento, que por favor hagan la cuarentena, lávense bien las manos, no se toquen con las manos el té de la cara, que son los ojos, la nariz y la boca, que es el lugar por donde ingresa el virus. Estamos viviendo tiempos complicados. Bueno,
tomaré las palabras del Quijote, que esa mente lúcida, esa mente soñadora y por momentos lúcida, para este momento que decía, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Que tengan buenas noches, cuídense, no se olviden, saber es poder.